esta es información que usted necesita conocer antes de salir de casa. Así se viven esta mañana en las calles de la Ciudad de México. Nos enlazamos vía telefónica con nuestra compañera Rocío Sánchez, que nos tiene un reporte. Rocío, muy buenos días. ¿Qué nos cuentas de las calles de la Ciudad de México? ¿Qué tal, Ale? Muy buenos días. Esta mañana, más de 1,500 personas procedentes del Estado de México que se dedican al reciclaje se manifiestan a las afueras del Palacio Nacional. Partieron de Bellas Artes y están en contra de lo que consideran privatización de la recolección de materiales sólidos. Además, Ale, amigos que nos escuchan, 50 campesinos de Tabasco también se concentran ahí en Palacio Nacional, solicitan la audiencia con el presidente de la República, piden que la reconciliación también sea con las comunidades que conviven con la actividad petrolera. Por otra parte, locatarios de pescados y mariscos de Poza Rica, Veracruz, también solicitan la intervención del presidente de México ante las problemáticas que enfrentan. Además, les cuento que durante esta mañana han arribado ya aproximadamente 6,000 peregrinos a la Basílica de Guadalupe, son procedentes de Celaya, Guanajuato. Así que si usted va a andar circulando por estas zonas, pues tome previsiones. También en Insurgentes y Vitualesio Robles se registran algunos bloqueos intermitentes. Algunos trabajadores de la Comisión Nacional Bancaria están solicitando el pago de 10 meses de la caja de ahorro. Esto es parte de lo que está ocurriendo en estos minutos en las calles de la Ciudad de México. Ale. Rocío, muchísimas gracias. Pues principalmente 3 zonas afectadas: la Basílica de Guadalupe, la zona de Insurgentes, pero sobre todo Palacio Nacional. Si usted circula por esta zona, como bien lo dices, Rocío, tomen previsiones. Muchísimas gracias por la información que nos compartes. Gracias. Muy buen día. Ale.